Dios me les bendiga a todos. Bendiciones de lo alto. Hoy estaremos hablando del yugo desigual y sus consecuencias. Nombraremos brevemente algunos personajes bíblicos que entablaron, que se unieron, que se vincularon con yugos desiguales, con mujeres paganas, con mujeres que aborrecían al Señor y terminaron mal. Este video, su único objetivo es una orientación, que a la luz de la Biblia compruebes y que no cometas el error que están cometiendo muchas jovencitas cristianas solteras, muchos jovencitos cristianos solteros y no tan jóvenes. La Biblia enseña claramente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual. Es decir, que Dios en su infinita misericordia, Dios que nos ama para librarnos a futuro de amargura, de llanto, de infidelidades, etcétera, Él nos alerta temprano. Dios, su voluntad perfecta es que seamos felices. Por eso es que Él dice en su palabra, no os unáis en yugo desigual. Es decir, que quien se une en yugo desigual, aún estando advertido, lo hace bajo su propia elección o decisión y tiene que entender que quien se case así no tiene ni el respaldo ni la aprobación de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de consecuencia, es un alto precio a pagar. Por ejemplo, una consecuencia del yugo desigual en la actualidad es muchos divorcios. La Biblia habla de que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna. Cristo con Belial, ninguna. O qué comunión el creyente con el incrédulo, ninguna. Nosotros vemos hoy en día testimonios de hermanas que se casaron en yugo desigual hace 30 años porque el incrédulo les prometió que iba a ir a la iglesia, que iba a cambiar o se iba a arrepentir, y nosotros vemos estos testimonios que ellas testifican que 30 años después él no cumplió la promesa. Todo lo contrario, testifican con lloros, con llanto, se ahogan llorando, recomendándole a las más jóvenes que no cometan el error, que no se casen en yugo desigual, porque no saben lo que entonces se les avecina. Cuando una persona se casa en yugo desigual, otra consecuencia es un gobierno. Aquí en Venezuela, hace muchos años atrás, mandó un presidente llamado Pérez Jiménez. Quien se mete con un incrédulo va a tener un gobierno, es decir, va a vivir bajo presión, va a vivir bajo un gobierno, por decirlo así, va a vivir sujeta, bajo regaño, vigilada. Otra consecuencia del yugo desigual o casarse en yugo desigual, sea una creyente con un incrédulo o un creyente con una incrédula o con una mundana, son las infidelidades. Los incrédulos son más sagaces que nosotros los cristianos y muchas hermanas que se casaron en desobediencia a la Biblia, a sus pastores, a su mamá, porque hay personas que cuando entablan un yugo desigual, porque un yugo antiguamente era un trozo de madera que se colocaba en el cuello de dos animales, sea asno o sea buey, y se sujetaba con una cuerda o un aro. Un yugo es una unión, un vínculo. Antiguamente, para que dos bueyes pudieran trabajar bien, primero tenían que estar en armonía. Tenían que ser del mismo peso, del mismo tamaño, porque esto iba a optimizar el trabajo. Ellos iban a tener armonía. Pero si tú colocabas un buey con un asno, el paso del buey es más lento, el asno es más rápido su paso. El buey es trabajador, el asno es flojo. Entonces el trabajo no iba a quedar como así lo requerían antiguamente. Pasa lo mismo hoy. Un cristiano soltero que se case con una incrédula, él no va a rendir en la obra de Dios como si se casara con una creyente, porque ambos van a andar en el espíritu. En cambio, si él como cristiano anda en el espíritu y la incrédula anda en la carne, aquí hay un yugo desigual. Otra consecuencia de los yugos desiguales son los maltratos físicos, psicológicos. Los incrédulos, una vez que se casan con las hermanas, que se quitan la máscara, que dicen ya, yo me casé contigo porque te quería tener sexualmente hablando, no voy más a la iglesia, la celan, es una consecuencia del yugo desigual.
las golpean, las maltratan, les quitan la clave del Facebook, del WhatsApp, del correo. Estos hombres son agresivos, les hacen pasar penas a las hermanas con los hermanos, rechazan la visita de los pastores, rechazan la visita de los hermanos. Estas son consecuencias. Por eso que si tú, jovencita cristiana, te vas a casar, hazlo con alguien en el Señor, pero no con cualquier cristiano, con un cristiano que ande en el Espíritu, porque también hay yugos desiguales dentro de las congregaciones. Usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? Cuando una jovencita le gusta a un cristiano, pero el cristiano no le gusta ayunar, no le gusta congregarse, no ora, no lee la Biblia, no va a los campamentos, no va a los matutinos, no va a los evangelismos. Cuando un cristiano evangélico es flojo, es perezoso, y la jovencita le gusta ayunar, vigilar, ya aquí vemos un yugo desigual, pero en lo espiritual. Y siempre lo he dicho, cásense jovencita en el Señor con un cristiano, pero busquen el fruto, que ande en el fuego de Dios, que ame a Cristo, porque si te metes con un cristiano carnal y tú andas en el Espíritu, Él te va a hacer pie de tropiezo, como lo son los incrédulos a las hermanas. Porque hay hermanas que se les dice, no te cases en yugo desigual, se le hacen charlas juveniles, ella lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque según ella, este incrédulo tiene dinero, tiene título, tiene buen parecer, se viste bien, anda oloroso, tiene carro, es de buena familia, puede tener todas estas cualidades, pero si no es cristiano, no tiene aprobación de Dios. Así él tenga mejor testimonio que los cristianos evangélicos de tu congregación. Así él no tenga vicio. Así él te trate con respeto. Yugo desigual es yugo desigual. Algunas argumentan y dicen, me lo gano para Cristo. Eso es una mentira del diablo. Lo único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día estamos viendo que muchos incrédulos sagazmente, cuando les gusta una hermana, empiezan a frecuentar las congregaciones. Y cuando les hacen el llamado para arrepentirse, lo hacen, pero no es una conversión verdadera, es una falsa conversión. El interés no es Cristo, el interés es la hermana. Y algunos pastores fartos de visión, que no andan en el fuego de Dios, en pocos tiempos lo bautizan y en poco tiempo lo casan con la hermana. No saben el daño que le están haciendo a esa oveja. Porque hemos visto casos de incrédulos que a los 2 meses se van de la congregación, porque el objetivo de ellos es la hermana. Otra consecuencia también de los yugos desiguales, por ejemplo, quienes se casan en yugo desigual, corren el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Unas son incurables, como el SIDA, otras pueden ser tratadas, pero cuando tú te casas con un incrédulo, lo más seguro, el 99%, él te va a ser infiel. Se va a acostar con rameras, con prostitutas, hasta con homosexuales, y se va a acostar contigo. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual es la prohibición a que no vayas a la iglesia. Ese incrédulo, cuando tú estés orando en tu cuarto, a él le va a molestar esa oración. Cuando tú ayunes, a él le va a molestar, porque lo hemos visto. Hay incrédulos que les molesta la vida espiritual de la hermana. Cuando los hermanos, cuando el pastor te quiere llevar un culto de amigos a tu casa, un culto porque lo necesitas, porque estás deprimida, porque no aguantas, él no te va a dar permiso para que tú hagas el culto con los hermanos. Y mucho menos él va a querer que vayas a las vigilias. Él te va a decir que eres una loca, que eres una aburrida, que estás perdiendo el tiempo, que haces tanto en la congregación. Por eso, joven, reflexiona hoy. No te unas en yugo desigual, lo dice la Biblia, no es un tema del pastor, no es un tema del hermano Rafael Castillo. La Biblia lo dice antiguamente, cuando Israel se mezclaba en yugo desigual con otras naciones paganas, se iba en pos de ídolos, abominaciones, fornicación. Ahí está en la Biblia el caso de Sansón. Sansón tenía una fuerza sobrenatural y Sansón amaba, como muchos cristianos hoy, el yugo desigual. Y la Biblia dice que el yugo desigual le trajo consecuencias a Sansón. El yugo desigual llevó a la muerte a Sansón. Sansón pudo haber vivido muchos años, pero él no oyó el consejo de los padres. Los padres le dijeron claramente lo mismo que estamos viendo hoy. Los padres cristianos les dicen a sus hijas y a sus hijos, no se unan en yugo desigual con esa persona porque no es creyente. Aún así, los hijos o hijas rebeldes se casan contra la voluntad de los padres y a los 3 meses terminan que es un fracaso.
devolviéndose a la casa, llorando. Papá, tienes razón, ya el mal está hecho. La consecuencia de Sansón por los yugos desigual con Dalila, le sacaron los dos ojos. La Biblia dice que el Señor se apartó de él. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello, estaba en el Espíritu de Dios. La Biblia dice que a Sansón lo agarraron de juguete, de escarnio, de burro. Sansón fue el hazme reír. Si Sansón no fuera entablado yugo desigual y fuera oído el consejo de sus padres, Sansón no fuera caído en manos de los filisteos. También nosotros vemos otro caso en la Biblia como el de Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, pero ya a una edad muy avanzada la Biblia enseña que él entablaba deliberadamente yugos desiguales con mujeres paganas y terminaron haciendo desviar su corazón, es decir, ya su prioridad no era Dios o los mandamientos de Dios, sino que su prioridad era la carne, los deseos y complacer a las mujeres paganas, crearles altares, culto a dioses dentro de Israel prohibidos por Dios. Y la Biblia dice que el Señor se enojó con Salomón. El rey acá también en la Biblia entabló un yugo desigual con la malvada Jezabel y nosotros vemos que Jezabel terminó dominando Acac y el gobernante no era Acac sino Jezabel. Mataba profetas de Dios, fue la que metió el culto a Baal. Esta malvada se apoderó de este hombre. Así pasa en la actualidad. Muchos jóvenes cristianos por meterse con una incrédula, termina ella gobernando la casa y dándole órdenes. Así terminó acá. Y muchas jovencitas que también se meten en yugo desigual porque toda mala decisión trae consecuencias. Y lo que Dios quiere es ahorrarte lágrimas o que te cases con tu felicidad. En la actualidad las tasas de femicidio son muy altas. Y tú no sabes, hermana, si por desobedecer tú te estás casando con quien el día de mañana puede ser la persona que te va a quitar la vida, tu verdugo. Casarse en yugo desigual es colocarse un cuchillo en la garganta. Casarse en yugo desigual es cambiar la libertad de Cristo por una cárcel. Aunque literalmente hablando no te expresa una cárcel, pero si te casas con un hombre celoso, él te va a meter gobierno. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual es que tú no sabes si ese incrédulo el día de mañana va a ser un borrachón, va a tener problemas de alcoholismo. Y cuando tú estés en el culto, te van a ir a buscar para que lo vayas a recoger en las cantinas, en la calle. Otro problema también del yugo desigual en la actualidad son las peleas, las discusiones. Todo va a ser, ustedes nunca van a estar de acuerdo, porque él siempre te va a llevar a la contraria. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual es que cuando tus hijos tengan cierta edad que tú los quieras bautizar en la iglesia, él se va a oponer. O cuando tú te los quieras llevar el domingo, él se los va a querer llevar a la playa, a discoteca, a las cosas mundanas. Entonces tú vas a quererle dar una instrucción cristiana, pero por otro lado, como te estás casando con un incrédulo, él va a darle ejemplo de tomar. Ellos van a ver el cigarrillo, la cerveza, y ellos pueden inclinarse a esa vida desordenada. Otra consecuencia de casarse en yugo desigual es que a lo mejor tú odias el alcohol y odias el cigarrillo y tú no sabes si te va a tocar vivir con una persona 20 años alcohólica. Acostarte con una persona, pudiendo tú acostarte con un santo de Dios, una persona que huele a cielo, ahora por la desobediencia te va a tocar vivir con un hombre con problemas alcohólicos y además de eso te va a buscar en esas condiciones sexualmente hablando y va a ser tu compañero. O si le gusta el cigarrillo o si tiene problemas de drogadicción, las cosas de tu hogar que con mucho esfuerzo tú las has adquirido, él las va a vender para el vicio. Entonces, si la Biblia dice no una en yugo desigual con los incrédulos, ese es el mejor consejo de Dios. ¿Cómo elegir una buena pareja? Oren, ayuden, esperen en Dios, coloquen vellones, vean el fruto de la persona del lado cristiano. Y los mundanos no los vean. Los mundanos es una amistad sin relacionarse sentimentalmente en noviazgo y menos en matrimonio. Uno lo que hace es tratarlo, orar por ello, invitarlo a la congregación, pero hasta ahí. Las cristianas solteras y los jovencitos no tienen por qué buscar pareja del lado del mundo. Eso es prohibido por la palabra del Señor. Los cristianos y las cristianas tienen que buscar un yugo igual dentro del evangelio, alguien que te ayude. Porque otra consecuencia de los yugos desiguales es que siempre pierde el cristiano.
Les voy a dar un ejemplo práctico. Una jovencita cristiana que está en una platabanda de 5 metros de altura. Ella tiene una cuerda en la mano y abajo está un incrédulo, un novio mundano, y él también tiene la otra punta. Ella va a alar con su fuerza para tratar de una altura de 5 metros de subirlo hacia arriba 1, 2 y 3 veces, y ella va a fracasar porque no va a poder subir al incrédulo a la platabanda de arriba de 5 metros. Pero el incrédulo que está abajo, con un solo jalón, como lo ayuda la gravedad, él sí la puede hacer caer de 5 metros, y una caída de 5 metros puede ocasionar una lesión, una herida, una muerte, un trastorno. ¿Qué te quiero decir? Que la jovencita cristiana, en el término espiritual, ella va a querer llevarlo a los pies de Cristo, pero no va a poder. En cambio, él, como es mundano, tiene los deseos de la carne del mundo y el diablo a su favor, que el Señor lo reprenda. Él sí la va a arrastrar a ella al mundo, la va a arrastrar. Repito el ejemplo: la hermana está arriba en una platabanda de 5 pisos con un mecate. Ella jala con toda su fuerza 1, 2 y 3 veces para tratar de subirlo 5 metros arriba, pero no puede. Pero el mundano que está abajo, él la jala con facilidad y él sí la va a hacer caer ella, porque la gravedad lo va a ayudar a él a la caída. Otra consecuencia del yugo desigual es ministerios destruidos, ministros de Dios que por entablar yugo desigual hoy están en las cantinas, hoy están en la indigencia, hoy están debajo de puentes, hoy sus matrimonios no existen, se destruyeron. El yugo desigual trae consecuencias graves, terribles, enfermedades, que te apartes del Señor, celo, golpe, un divorcio, o que el incrédulo, una vez que te embaraza, se aparte de ti. Y otra consecuencia del yugo desigual son las autodisciplinas. Tu testimonio, otra consecuencia, se va a dañar. Dentro de la congregación te vas a dañar el testimonio por casarte con una persona incrédula. Repito, hay ejemplos bíblicos, hay suficiente evidencia bíblica que el yugo desigual no le da a los cristianos ni a las cristianas. No es necesario tener el don de ciencia o ser un profeta de Dios para decirte que si te casas en yugo desigual, en poco tiempo vas a fracasar. Y si no te divorcias, te vas a acostumbrar al maltrato por el orgullo, porque hay cristianas que por el orgullo las están maltratando en yugo desigual y no se divorcian para no darle la razón al Señor, al pastor o a la mamá. Entonces llevan una vida de golpe, se acostumbran a las infidelidades, se acostumbran a los gobiernos, se acostumbran a no ir al servicio, menguan, porque el que se mete con un yugo desigual, la cristiana que se mete en yugo desigual con un incrédulo, va a mermar bastante hacia el lado espiritual. La relación con el Señor no va a ser la misma, va a dejar de orar, va a dejar de leer la Biblia, va a dejar de congregarse, va a vivir triste, frustrada, con miedo, porque así ocurre con las hermanas que se casan en yugo desigual. Cuando ellos se apartan del Señor, porque muchos de ellos fingen arrepentimiento, como otros no se arrepienten. Yo he visto casos de hermanas que cometen el mismo error. Entonces este video es para que tú reflexiones, tomes como ejemplo la Biblia y hagas esta reflexión internamente. ¿Te conviene casarte en yugo desigual? Esa es la voluntad de Dios. Tienes que mirarte 20 años con una persona que no ama a Dios. Empezando, ellos son suavecitos. ¿Me vas a ir para los cultos? Sí. No hay problema que des diezmo, sí. Los niños los pollos así, ¿ves? Porque hay un interés. Cuando están iniciando la relación, las cristianas con los incrédulos, ellos le hacen muchas promesas. Pero esas promesas no las van a cumplir. Hermana, despierta. Hay algo, y concluyo con esto, que se llama dopamina y feromona. Está en el cerebro. Y a veces una hermana cristiana con un incrédulo, eso se activa, es una reacción química. Y a veces algunas dicen que sienten cosquillas, que sienten una atracción muy fuerte. Eso es feromona y dopamina. Tengan cuidado. Tengan cuidado, porque cuando ese efecto pasa, eso se acaba. Y la idea, hermana, es que tú seas feliz. Si tú te casas con un cristiano que anda en el fuego de Dios, que da fruto de buen testimonio, tú vas a ser feliz. Tú no vas a terminar en un fracaso. Y concluyo con esto: si hoy en día cuesta mantenerse en pie un matrimonio entre dos creyentes que andan en el Espíritu, que andan en luz, dos creyentes que buscan de Dios, y con luchas, pruebas, discusiones, diferencias, cuesta mantenerse en pie, cuesta que no llegue a un divorcio.
Y aún así nosotros vemos las altas tasas de cristianos y cristianas que se divorcian, que no se aguantan. Si se rompe fácilmente muchas veces el matrimonio entre dos cristianos, ¿cuánto puede durar tu matrimonio con un incrédulo? Nada. O tu hermano, ¿cuánto puede durar tu matrimonio con una mundana que te va a ser infiel, que se va a acostar con todo el mundo? Y tú vas a saber, y yo sé que humanamente hablando, tú te vas a querer divorciar de ella. O sea, ella te va a dominar y ella va a hacer que tú te vayas al mundo. ¿Y cuántos hermanos y cuántas hermanas por el yugo desigual hoy no están en el infierno? Porque Satanás está mandando en estos momentos satanistas infiltrar a mujeres y hombres para hacer caer a los hombres. Dios, vean el ejemplo de Sansón. La caída de Sansón se debió por el yugo desigual. Salomón, Acá. Los padres de Esaú, cuando supieron que él entabló un yugo desigual, se entristecieron en espíritu. Así pasa lo mismo hoy. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Ahí están las consecuencias del yugo desigual. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo, que estaremos subiendo y actualizando el canal constantemente. Bendiciones de lo alto.